¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que se vino diciendo, de lo que comentó Néstor en la primera parte, en la segunda parte, referido al tema de entrevista? ¿Quedó todo saldado? ¿Todos entendieron perfectamente? Eh, la clase se enriquece cuando empieza el ida y vuelta. ¿Eh? Así que si entendieron todo, no hay, estaría bárbaro, pero si tienen alguna pregunta para hacer, también es el momento ahora. Si no, si no hay ningún comentario, entonces me gustaría que charlemos un rato acerca de los trabajos prácticos. No quedan muchas clases. Deben quedar alrededor de 4 o 5 clases, una cosa así. No está definida el último día, pero el cuatrimestre va a cerrar y es necesario tener todos los trabajos prácticos terminados. No sé cuál es la condición de cada uno en particular, pero con algunos trabajos prácticos se me ocurre que hay más problemas que con otros. Sobre todo con el último trabajo práctico, en donde había que escribir y había que poner en práctica algo que por ahí no lo tienen muy practicado y que no es tan difícil. Ensayar, como que es lo que pide el trabajo práctico, ensayar es un poco jugar con la escritura, es, es hacer algo pensando en el material que tenemos y pensando en desarrollar una idea, una opinión. ¿Qué es una opinión? Es cuando nosotros decimos qué cosa nos parece que es de determinada manera. Yo puedo agarrar y decir, siempre voy a hablar en relación al texto que tienen para trabajar, que tiene un adicional que es el texto de la historia de la radio, porque es importante que tengan todo un panorama de qué sucedió en este espacio de tiempo, que casualmente es un espacio de tiempo determinado, que va desde 1920 aproximadamente hasta 1970. Desde que empezó la primera transmisión de radio hasta la década del 70. En la consigna está bien clara. Llegar hasta la década del 70 significa llegar hasta ahí. Hay gente que escribió acerca de los años 80, del año 83. En el 80 se puso en marcha la ley 22.285. No importa, no queremos trabajar con eso. En el texto está, pero no llegamos hasta ahí. Llegamos hasta la década del 70. Así que eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Entonces, en ese lapso de tiempo, el Estado hizo determinadas cosas para con los dueños de las radios, para con las radios. Y tomó medidas, puso en práctica artículos, puso en práctica decretos, puso en práctica leyes que se encargaron de regular la actividad. ¿Qué significa? De ver qué hace el Estado con esa actividad que es la radio. En algún momento se dedicó a regular la potencia, porque creía que era importante por tal o cual motivo. Eso en particular, ¿a ustedes qué les parece? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Cuando uno lee todo el texto, y sobre todo cuando lee también el otro texto que acompañaba, que eran poquitas hojitas, que habla de la historia desde el punto de vista del punto de vista artístico, desde el punto de vista de los sucesos que fueron pasando a lo largo de la historia de la radio, uno puede meterse en el tema, uno tiene que leer el texto bien, meterse en el tema y entonces puede generar una opinión propia. Entonces, por ejemplo, cuando llegó el gobierno de Perón, que los medios de comunicación pasaron a mano del Estado, ¿estuvo bien eso o estuvo mal? ¿Por qué Perón hizo eso? Entonces, nos va a obligar a leer bien el texto. ¿Qué pasaba en esos años?
¿Por qué el Estado tomó para sí los medios que son privados? ¿Qué habrá dicho el dueño de la radio cuando alguien le sacó la radio o le puso un interventor, como era habitual, que algunos gobiernos ponían un interventor, sobre todo los gobiernos de facto, ponían un interventor que manejaba la radio de manera vertical de ahí hacia abajo? ¿Eso estuvo bien o estuvo mal? Y ahí tiene que estar la palabra de ustedes. Ahí tiene que estar la palabra de ustedes presentes. Yo pienso que estuvo mal eso. El Estado no pudo con los medios de comunicación. Que el Estado no supo qué hacer con los medios de comunicación. Que el Estado no pudo, no supo o no quiso. Porque nada es gratuito. ¿Por qué el Estado les deja hacer a las radios lo que se les antoja? En algún momento, en otro momento les tomó las radios como propias. Entonces, ustedes leyendo el texto, gracias a Dios, no pueden generar una opinión. Pueden entender de qué se trata el texto y generar una opinión y darse cuenta, esto estuvo bien, esto estuvo mal. No vamos a calificar la opinión de ustedes como una opinión en sí. Si ustedes me dicen Perón era un dictador y al lado por eso se quedó con todas las radios y ustedes lo justifican porque acá dice tal cosa o porque esto hizo y estaba mal. Por ejemplo, no viene justo exactamente al caso, pero lo van a leer en el texto. Perón expropió el diario La Prensa, porque más o menos, para que se ubiquen, tuvo una pelea similar con la que tenía Cristina con Clarín. Similar, no era igual, porque no se pueden equiparar las cosas en la historia. La pelea fue similar. Perón, ¿qué hizo? Expropió el diario, o sea, le sacó el diario a los dueños y se los entregó a los trabajadores. Formó una cooperativa, les pidió que formaran una cooperativa y le entregó el diario a los trabajadores del diario de La Prensa. Por supuesto, el diario no le siguió pegando como le venía pegando. El diario cambió. En manos de los trabajadores tuvo otra posición. Ahora, esto ustedes lo pueden leer y pueden opinar del tema. Lo que queremos es que ustedes opinen y que generen un texto propio. Pasó, porque ya corregí unos cuantos, que hicieron un resumen. Entonces, en el resumen cuentan lo que pasó. Y no necesitamos contar lo que pasó, lo que necesitamos es ver qué ustedes opinen acerca del tema, de la relación entre el Estado y los dueños de las radios. Por eso llegamos hasta la década del 70, para ponerle un límite, porque inclusive después de la década del 70 los cambios fueron múltiples, hay muchos cambios y las leyes le prestan más atención a la televisión que a la radio. Entonces no nos conviene meternos en ese territorio, por lo menos ahora. Ustedes van a retomar el tema en otras materias más adelante y nos interesa saber qué pasa con la radio. ¿Qué pasó con ese Estado que en algunos momentos hizo algunas cosas, en otros momentos hizo otras? ¿Por qué sacó, como charlábamos cuando hablamos de este tema en otras clases, por qué el Estado hizo un reglamento para el trabajo del periodista? ¿Por qué lo hizo? Averiguar eso, y una vez que averiguan eso, pueden tener una opinión propia, decir, estoy de acuerdo con eso o no estoy de acuerdo con eso. Lo que tiene que estar presente es la opinión. Por eso la extensión que pide la consigna son 3 carillas, es un trabajo relativamente corto. Cuiden el tamaño de la letra, porque si ustedes ponen una letra tamaño 20, en 3 carillas escriben poquito. Ya estamos todos avivados, somos unos piola bárbaros, digamos, nos sabemos todas. Y la idea es que si cuesta este trabajo, es porque va a ser propio, porque tiene que estar la opinión propia. Pero no se asusten con este tipo de cosas, porque los que les tocó escribir, lo revisamos, y si no está de acuerdo a lo que la consigna pide, se lo devolvemos y ustedes lo pueden volver a hacer. O sea, esto no tiene la misma intención que han tenido algunas otras cosas en el aula mismo, o lo que tiene en el aula cuando tomamos examen. Ustedes escriben durante 2 horas y lo que entregan es lo que vale. O sea, no se puede modificar un examen. Bueno, esto tiene la particularidad de que si ustedes entregan el trabajo y no se adecúa a la consigna, se lo devolvemos y ustedes lo rehacen. A menos que, por ejemplo, alguien
reciba ese trabajo con un 8 y se quiera sacar un 10 y lo vuelva a rehacer. Para el caso no habría problema, pero digo, un 8 parece una nota buena, digamos. Por eso va a estar en la aclaración, este trabajo está aprobado, en el caso que ustedes entreguen un trabajo y el trabajo está aprobado, este trabajo está aprobado para que ustedes lo sepan. Así que no le teman al trabajo, ya fuimos corrigiendo algunos, toda esta aclaración la hacemos en función de los trabajos que fueron viniendo, es una producción personal y entonces para nosotros es más importante porque calificar en esta situación en la que estamos, cursando de manera virtual, es un poco más complejo evaluar el proceso y va a ser el único trabajo escrito más importante, digamos, de todo el resto de los trabajos que vienen haciendo, que en la mayoría fueron en audio, y de acá en adelante y hasta el final, como decía al principio, que no quedan muchas clases, vamos a ponernos en campaña de ver de cómo llegamos al trabajo final en audio, pero lo que estamos queriendo hacer es dejarle un tiempo más extenso para que resuelvan, los que tienen los otros trabajos atrasados, pónganse al día, los otros trabajos anteriores que tuvieron que hacer de una manera o de otra fueron sencillos. Si tienen dudas, pregunten, y traten de ir poniéndose al día porque se acerca al final de la cursada y es una pena porque no hay nada tan complejo como para que les estropee la cursada y puedan aprobar esta materia. Néstor, Néstor, Marce, sí, yo dale. quería decir una cosa que era que acá, con la lista en mano, digo, capaz es un error que no se subió el trabajo o algo de eso, porque, ponele, no sé, ahora que lo encuentro a Jonathan, tiene todos los trabajos entregados, pero el primero no me figura. Y me figura que le llegó, pero bueno, capaz no sé si lo pudiste subir o no, pero no figura. Entonces, te aviso por si acaso porque decís, bueno, no, lo subí y capaz algo y no está. Y después, por ejemplo, el resto más o menos va bien con trabajos. Sí, lo que vi es que el trabajo número 5 faltan como 9 entregas de quienes están activos, digamos, en el día a día y tienen todos los trabajos, por eso digo, es una lástima que falten algunos en la planilla. Y del trabajo 4 faltan nada más que 4 o 5. Después quería hablar, que después capaz en lo personal podemos hablar con Ariel, porque Ariel se sumó tarde al sistema, entonces bueno, nada, después Ariel si podés ir cargando los trabajos o cualquier consulta que tengas con respecto a las preguntas, a las consignas, que están los profes y estoy yo, así que cualquier cosita me avisás, porque además te sacaste creo que un 10 en uno de los trabajos, el último que entregaste, así que nada, seguí con eso. Después del resto ya más o menos está. Bárbaro, Gio, gracias. Ahora, si alguno tiene alguna consulta, me encantaría que tengan alguna consulta, porque por ahí les sirve al resto. Levante la mano, abra el micrófono y pregunte. Y Jonathan aclaró, por ejemplo, que lo debía, pero bueno, no te vas a llamar, yo más que nada para que te acuerdes, así nos falta, ¿viste? Pero joya. Sí, igual ahí lo puso, está bien. Así que, bueno, ¿alguna pregunta sobre el laburo, sobre las aclaraciones que hizo Marcelo? Respecto a las clases, tenemos la posibilidad y la opción de estar hasta el 24 de julio, si no me equivoco, pero es optativo, hay un periodo que es optativo. Así que está en nosotros seguir hasta el 24 o terminar antes, ¿sí? Quizás la podemos utilizar como para hacer algunas entrevistas, para sumar algún laburo, les viene bien a ustedes para poder hacer algunas cosas, pero está la posibilidad de seguir hasta el 24 de julio, no de junio, de julio, con lo cual tendríamos mayor cantidad de clases. Porque de hecho la próxima va a ser la charla con alguien que se genere desde la universidad, como dijimos, así que la próxima no tenemos la clase normal, así que ahí va a estar. Joaquín, ¿vos ibas a decir algo? ¿Querías decir algo? Dale, Joaquín. Sí, yo tenía una pregunta. Sí, dale. Sí, tenía una pregunta en cuanto a la consigna, porque vi que en una parte de la consigna decía que el trabajo
se circunscribía hasta la década del 60, no inclusive. Con lo que yo entendí que el trabajo era hasta la década del 50, sin incluir la del 60 y la del 70, como había dicho el profe Pastorela cuando anunció lo de la consigna. ¿Vos tenés ahora, tenés ahí a mano la consigna para leerla? Sí, la tengo, si quieres se la leo. Bueno, dale, dale. Dice, el texto debe estar hecho en Word con letra Arial 11 e interlineado 1.5. Extensión del texto 3 carillas como mínimo. Deben trabajar con el texto de Analía Elíades hasta la página donde dice los oscuros años del proceso, ley 22.285. Y después dice, para que entiendan que el ensayo se circunscribe hasta la década del 60, no inclusive. Eso dice la consigna. Inclusive. Por eso. Y lo que marca el texto ese es el comienzo de una época, para que lo entiendan ahí en el texto, inclusive con el título y todo. Pero el problema Claro, pero como por lo menos hasta ahora, el problema no fue ese. El problema es que claro, hubo gente que habló de la ley de medios, sí, que se aprobó en el 2009. ¿Se entiende? Hubo gente que escribió ok, de la 22.285, que es una ley que se puso en marcha en 1980. Ese fue el problema. claro, O, por ejemplo, claro, pero como pasó algún texto que mencionó, por ejemplo, a los golpes de Estado como un hecho relevante y arrancó con el golpe de Estado del 76. O sea, cuando yo empecé a leer, el texto claro, hablaba de un golpe de Estado, dije, bueno, fenómeno, va a arrancar por el 30, que no estaría mal, porque hay muy poco en materia de regulación en los años 20, o sea, salieron pocas reglamentaciones, más tenía que ver con la convivencia entre medios y claro, que el Estado pudiera sacar provecho de esto cobrando, que lo que vino después de la década del 30. Digamos, después de la década del 30 hay mucho más jugo como para escribir, porque empezaron enseguida a haber un montón de regulaciones, porque la radio, después de la década del 30, se transformó en algo masivo. claro. Eso. Claro, lo que no entendía es, como decía, hasta la década del 60, no inclusive, yo creí que era hasta la década del 50 y no del 70. Por eso me estarían faltando la década del 60 y la década del 70. Lo más importante No. es que en el texto, después ustedes se van a dar cuenta, si quieren seguir leyendo el texto, que Analía Elíades habla mucho más de televisión que de radio. Cuando el texto empiece a hablar más de televisión que de radio, ustedes no tienen que seguir escribiendo, porque lo que nos interesa, el sentido que tiene el trabajo es que hablemos de la radio. Desde la radio, sí. Eso. Después, si en el texto ustedes escriben un renglón más o 5 renglones más, no hay problema. El tema es que no desarrollen todo un tema hasta tanto más adelante, porque no tiene sentido. Si ustedes leen la ley de servicio de comunicación audiovisual, habla muy poco de la radio. Sí, Claro, lo menciona cuando habla en relación de las radios y los canales de televisión, por la cantidad de medios que puede tener un multimedio, pero digo, lo que nos interesa es hablar de radio. Bárbaro. ¿Alguien más quiere consultar? claro. Por eso yo justamente hice el ensayo hasta la década del 50, porque ya en la década del 60 y 70 entra la televisión. Entonces como que eso no lo tuve muy en cuenta. Claro, está bien, pero sí, lo porque mandé. dice hasta el 60, no inclusive. Claro, o sea que la década del 50 es la última que habla de radio. Hasta el 60, punto, no inclusive, o coma no inclusive, lo que quieras. Ah, listo. No incluye. Listo, entonces interpreté bien la consigna. ¿Lo mandaste? Sí, lo mandé. ¿Lo mandaste? Sí, lo mandé hoy a las 4 menos 4 de la tarde. Ah, sí. listo. Bueno, entonces, una vez que lo leemos, después, si llega a haber algún problema, mandamos por el mismo mensaje privado, porque los mensajes que van con los trabajos son mensajes privados, que lo leen ustedes, nada más. Sí. Si hay algún inconveniente, lo mandamos. Perfecto. Si no, bárbaro. El resto... Listo. Gracias, profe. El resto, ¿quiere hacer alguna aclaración? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta
Leila, que se iluminó tu... Hola, profe, buenas tardes. Yo le quería hacer una consulta sobre, claro, el trabajo práctico. Yo, por lo visto, por lo que usted dijo, lo que hice está bastante mal. Así que le quería preguntar si teníamos No, que poner los títulos y nuestra opinión, o directamente nuestra opinión como un texto tipo largo de las 3 bárbaro, carillas. me vino bárbaro que hagas esa aclaración. Llegaron muchos trabajos prácticos sin título y sin nombre de ustedes, y en algún momento creo que haberlo dicho, si no lo aprovecho y lo digo ahora. Este trabajo les va a venir bien para la escritura académica, en todo el largo de la carrera de ustedes. Siempre que entreguen un trabajo, pongan que están trabajando, que están estudiando en la Universidad de Avellaneda, qué nombre tiene esta materia, para qué materia es este trabajo práctico, los nombres de los profesores y el nombre de ustedes. No hace falta pegar el logo de la universidad. Si lo pegan, no hay problema. Ahora, tengan en cuenta eso como mínimo, digamos. Numerar las hojas sería lo siguiente, pero bueno, no es innecesario eso. Pero acostúmbrense a darle forma a la escritura académica, porque les van a pedir trabajo práctico en todas las materias. Es más, yo estoy seguro que Anabel, en la materia que ella da, debe haber pedido trabajo escrito. Ahí seguramente Giovanna me va a ayudar, porque es ayudante también con Anabel, pero les va a venir bien en toda la carrera. Pongan título, pongan nombre de la universidad, los nombres de los profesores. En Sí, este nosotros caso, en producción y gestión, total, es como dice Marce, hacemos gráfica, radio y audiovisual, y los tres parciales tienen título, volante y bajada, eso seguro. Entonces, sí o sí la bueno, tienen. no lo pierdan, Igualmente, no lo pierdan acá, porque ustedes seguro ya hicieron esa materia. Porque es probable que los tengamos que imprimir y le tengamos que escribir con una virome o una lapicera arriba el nombre de la persona, y trabajos que no tenían nombre. O, por ejemplo, de la falta de ortografía no hablemos, que no, yo no me quiero poner en un lugar, incomodar a nadie, pero trabajando en Word, tener falta de ortografía es al cohete, digamos, porque pones el corrector y te las corrige el corrector de Word. Y hay una cosa que no corrige el corrector de Word, y es poner un apellido con minúscula. No lo corrige, porque el apellido no... tengan presente esas cosas. Vino bien lo que preguntaba Leila. igualmente, profe, yo me refiero a los subtítulos, digamos, en el texto dice, por ejemplo, los comienzos de la radio, la concepción legal de la actividad radiodifusora, eso me refiero yo. Si tenemos que ir poniendo los subtítulos y poner nuestra opinión, o es No, directamente un texto. no, los títulos no son necesarios. Ah, buenísimo, Ustedes, listo. ustedes pueden, en el ensayo, lo más recomendable es no asegurar nada. Ustedes están ensayando. O sea, yo creo que esto pasó y creo que esto, pero no tienen, esto fue así. No, yo creo que esto estuvo mal, porque es la voz de ustedes la que está en práctica en ese trabajo. Si ustedes lo quieren armar de adelante para atrás o de atrás para adelante, da lo mismo. El tema es que que se entienda que están hablando de una porción de tiempo que va desde los primeros pasos de la radio hasta la década del 60, que ese es el periodo. Después, cómo ustedes lo arman el texto, no hay ningún problema. Algunos eligieron la opción de ir enumerando cosas y después en el final, de manera explícita, pusieron conclusión y se expresaron ahí con una conclusión aparte. No es parte de la consigna, pero no está mal, digamos. Pueden hacer una conclusión. Eso como ustedes quieran hacerlo. Pero si no, desde el principio al fin, lo que ustedes están hablando es de la radio en ese periodo. De la radio, mejor dicho. De la reglamentación y de qué hizo el Estado con respecto a los dueños de las radios. Con respecto a las radios. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, Marce, si no hay preguntas, lo que quiero aprovechar son 8 minutos para irnos. Si a alguien le quedó alguna pregunta sobre entrevista, si alguien quiere preguntar algo sobre la entrevista de manera puntual, o Seba, vos si querías agregar algo sobre lo que vimos, creo que fuimos amplios, hablamos de un montón de cosas, pero generalmente surgen dudas, así que si hay dudas, casualmente la entrevista tiene que ver con preguntar, pregunten. Y recomendación, se viene esta semana el periodista en la UNDAB. Si ustedes ingresan a las distintas charlas, todas las que tengan oportunidad, no sé si se va a abrir el juego para preguntar. Si se abre el juego para preguntar, pregunten. Aprovechen para preguntar, porque no siempre van a poder hacerlo, no siempre a quien tengan ahí en la computadora para poder preguntar, van a tener la chance de poder hacerlo. Así que aprovechen, infórmense quién va a estar, qué le pueden preguntar, etcétera, ¿sí? Esa es una buena chance. Bueno, ¿alguna pregunta que quede? Ya sé que quieren comer, se quieren ir, ya sé todo, pero si queda alguna pregunta, aprovechemos, ¿sí? Nada. Bueno, listo. Listo. Listo, chicos, chicas, gracias por todo, gracias por la atención, nos vemos. En realidad el jueves que viene estamos en contacto en la semana a ver cómo va a ser, ¿está bien? Les avisamos por el grupo, o por Claro, no sé, pero les avisamos cómo va a ser la forma en contactarnos de la semana que viene. En principio sería que si hay una charla, vamos a esa charla de Zoom, ¿está bien? Bueno. Chao, gracias, nos vemos.